hay que cambiar el manejo de la pandemia y bajar los contagios ya. Ahí está el gráfico. Sí. Mire la comparativa, doctor Ugarte, a ver si nos ayuda a entender Sí. eso. Esto se compara, tenemos las semanas epidémicas del año, comparado en azul lo que es la epidemia del año pasado, y sobre la misma gráfica se coloca este año en lo que vamos. Todavía no llegamos a la peor parte del invierno. Y como ustedes pueden ver, en lo que se refiere en pacientes en UCI, a los más graves, vean la diferencia que hay contra la cantidad de casos que hubo en los peores momentos del año pasado. ¿Sabe qué, doctor Ugarte? Esta gráfica es demasiado importante, porque yo creo que estarnos fijando todos los días del número de nuevos casos no es una buena foto, porque el año pasado los testeos eran mucho menos, se hacía mucho menos examen. Hoy día la lámpara encuentra más. Pero este dato es irrefutable. Son los hospitalizados en UCI. Y casi estamos, no sé, doblando. O 30-40% más que el año pasado. Y otra cosa interesante, que si uno ve el trazado de esta curva y la compara con la curva de el año pasado, que comienza más tarde porque tuvieron que llegar los primeros casos en marzo para que se empiece a producir, es muy similar, pero más arriba. Ahora, doctor, ¿qué explica este nivel de aumento de hospitalizaciones UCI cuando estamos hablando que la mayoría de los pacientes hoy día son jóvenes y no adultos mayores? Bueno, una de las razones la explicaba Gonzalo. Efectivamente hay nuevas variantes, entre ellas la variante británica, la variante... Más peligrosa, entonces. Claro, que son más contagiosas y también puede producir mayor enfermedad, que es otra cosa importante. Yo puedo tener una protección por las vacunas o porque tuve una enfermedad antes, yo puedo tener, pero si estoy en un ambiente donde hay mucha circulación de virus, mis defensas puede que no den abasto. Aunque esté vacunado. Aunque esté si hay vacunado. mucho virus circulante. Oye, si hay mucho. Entonces es importante reducir la cantidad de virus circulante. ¿Se acuerdan cuando empezamos a tener las primeras noticias de las variantes? No inflaron mucho el tema, pero hoy día las variantes son las que están explicando al menos lo que está pasando aquí en el país. Y ya lo han dicho autoridades ligadas a la salud, Janet Davanche y otras especialistas. Esto va para largo, porque van a seguir apareciendo variantes. Hoy se publica, por ejemplo, que ha aparecido la variante mexicana, que podría tener características similares a la brasileña y es bastante masiva. Así es, y también se identificó un haplotipo en Vietnam que unía partes como esta dificultad de que respondan los anticuerpos de la variante hindú y la contagiosidad de la variante británica. Entonces siguen surgiendo variantes, por lo tanto, mientras antes reduzcamos los contagios y aumentemos la inmunidad, menos riesgo tenemos de que sigan multiplicándose las variantes. Mire, doctor, y también estamos hablando de esta cifra que nos preocupa mucho de las camas UCI, pero también cuando pasamos a ver, que la vamos a pasar a ver a continuación, la de la mortalidad, también es muy preocupante, doctor, para que usted le explique también en esta que dice muertes diarias COVID-19. Esto es muy importante y uno podría en un comienzo mirar la cifra más alta y decir, el año pasado tuvimos una cifra muy alta. Y eso es cierto. Pero si ustedes se fijan, es un periodo corto de tiempo y en el peor momento de la epidemia. Sin embargo, lo que tenemos ahora no son estas cifras bajas de fin del año pasado cuando disminuye un poco la primera ola, sino que cifras permanentemente elevadas y en ascenso. Estamos en un promedio de alrededor de 100 muertes diarias en Chile. Así es. ¿Y qué indica eso? Que si queremos ver cuántos chilenos han muerto, no es solo mirar el vértice de esta cumbre, sino mirar toda esta área que está debajo y toda esta área que está debajo. Y aquí, al mirar estas muertes bajo la línea
el área bajo la curva, vemos, ¿no es cierto?, que en estos pocos meses, entre el 1 de enero y comienzos de junio, ya van 16.000 fallecidos versus 22.000 en todo el año. O sea, vamos muy mal. ¿Sabe lo que me preocupa también a muchos, y usted también lo ha dicho? Mira, Mari, A ver. ¿te fijas que en el pic del año pasado, cuando se produjo? Empezó a subir en mayo, pero en el invierno es donde se registra lo más alto. Es decir, junio, en el mes que estamos ahora, julio fundamentalmente, y levemente empieza a caer en agosto. Así es. ¿Cierto? No hemos llegado a esto, no hemos llegado al invierno. El año pasado partimos de aquí. Ahora vamos a entrar al invierno aquí. ¿Se puede interpretar entonces de que esto podría incrementarse más que el año pasado? Perfectamente podría ocurrir. La verdad es que hay quienes tienen la esperanza que el aumento de las vacunaciones podría amputar este aumento. Claro. Pero, por otra parte, si estimamos que para lograr esa reducción necesitamos niveles de inmunidad de un 75% de la población, la mala noticia es que ese 75% lo vamos a conseguir cuando ya haya pasado el peor periodo que tuvimos el año pasado. Si se diera igual que el año pasado, todavía queda mucha agua que pasar bajo el puente antes de que tengamos una inmunidad comunitaria. O sea, llegaríamos justo tarde. O sea, Exacto. tendría que haber sido un mes antes la inmunidad que usted dice, doctor, para que esta cifra no se dispare. Pero mire, tenemos también un tuit de Ignacio Latorre que lo leyó Gonzalo de Colmet de Valparaíso, pero lo voy a repetir porque, mire, dice, este gráfico, dice, deja claro que el COVID-19 en Chile no es una ola, sino estamos frente a un tsunami de hospitalizaciones en UCI. Hay que cambiar el manejo de la pandemia y bajar los contagios ya. Y quiero sumar este tuit nuevamente porque dice hay que dejar de usar el pase de movilidad. Miren lo que dijo. Este es el momento de cuidarse. Este es el momento de, aunque usted tenga el pase de movilidad, decida quedarse en la casa. Este es el momento que ese trámite que usted estaba pensando hacer hoy día, mañana, pasado, no lo haga. Quédese en la casa, trate de hacerlo online y, por supuesto, no invite gente a su domicilio y mucho menos reciba gente en su casa. Este es un momento para cuidarnos porque la red de salud, con más de 4.300 personas hospitalizadas en camas UCI y con más de 3.200 de ellos por COVID, está prácticamente al 300% de un año anterior al COVID. En junio del 2019, en todo Chile, habían cerca de 1.400 pacientes UCI en junio. En cambio hoy, más de 4.200, 3 veces más, y de ellos, al menos 2 de cada 3 pacientes están ahí por COVID. Hay que cuidarse y hay que cuidarse ya. El problema, a ver, los permisos están, el pase de movilidad está. Si a mí me dicen que el pase de movilidad está disponible, yo confío en que están las condiciones para usarlo y lo uso, no estoy infringiendo nada. El tema es que las críticas continúan y continúan no solamente del mundo médico, sino que del mundo de los alcaldes y de un alcalde que es de gobierno, Cristóbal Lira de los Barnechea. Dice, oye, las cuarentenas así, con permisos y con tanto pase, no sirven para nada. No sirven para nada porque está lleno de gente igual. Entonces, ¿tiene razón Lira o no? ¿Cómo lo ve usted, doctor? Bueno, Ugarte? la verdad es que una cuarentena que logra disminuir un 10, un 20% de la movilidad ya era mala. Pero si además le agregamos un 50% de pase a la población y en el caso de algunas comunas 70%, porque es más la población vacunada, la verdad es que la cuarentena existe solo en el papel, en las calles no se nota. Ahora, doctor, con esto que estamos viendo estas gráficas, cuando decimos que el ingreso familiar de emergencia se va a empezar a pagar el 29 de junio, hay algunos que dicen, bueno, eso es la ecuación perfecta para que nos encierren a todos porque va a haber plata en el bolsillo de la gente y lo que hace que la gente no pueda cumplir la cuarentena es que tiene que salir a trabajar para poder comer. Pero con el IFE se podría hacer. ¿Qué opina usted de esto? Si se toma una decisión, lo ideal es que se tome en toda la zona urbana, en la gran conurbación y no solo en algunas comunas.
el tener un cierto financiamiento puede actuar en varias direcciones. Solo si la autoridad da una señal potente de establecer una medida de restricción en el Gran Santiago, eso podría disminuir la movilidad. Porque la verdad es que si hay permiso, la gente tiene permiso para salir, está dentro de los marcos y además tiene algún dinero para poder comprar las cosas que necesita, el fenómeno normal que debería ocurrir es que salga más gente, no menos. Para impedir aquello habría que hacer algo diferente, o si no, ya sabemos lo que va a ocurrir. O apuntar distinto a lo que se ha apuntado hoy, transformar, digamos, las cuarentenas a la situación que estamos viviendo, porque ya hemos aprendido algunas cosas. ¿Dónde nos contagiamos más? Ya lo sabemos. En la casa, sí. Es cuando nos descuidamos, cuando relajamos las medidas. O sea, probablemente la gente por ir a trabajar o por ir, cuando se toman los resguardos, y la inmensa mayoría de los lugares de trabajo han tomado buenos protocolos, proveen de mascarilla, alcohol gel y en fin, entonces a lo mejor hay que rediseñarla, porque la gente también nos escribe, a mí me han dicho, oye, talibán de la salud, déjate de generar pánico, déjate de encerrar a la gente, si no podemos quedarnos encerrados porque necesito trabajar. Y le encuentro toda la razón. O sea, la cuarentena sí no tiene brillo, creo que está mal enfocado, ¿no? Efectivamente, buena parte de los contagios se producen no en aquellos lugares que están bien estructurados, que tienen protocolo, sino en los momentos de relajo y cuando uno está en actividades que no están protocolizadas. Incluso en los hospitales que atendemos enfermos de COVID, el mayor riesgo no es estar cara a cara con un enfermo de COVID, sino cuando uno se relaja y, por ejemplo, va a tomar un café y se saca la mascarilla en un grupo de gente que supone que están todos sanos. Claro. Ahí está el peligro. Exactamente, doctor. ¿Y cómo estará el contagio de COVID en mujeres? ¿Se acuerda que el año pasado era mayor el número de hombres y mayor hospitalizaciones? Ahí tenemos una gráfica, doctor, para que nos la explique cómo está, porque esta es la fotografía de hoy de cómo está el COVID en mujeres. Bueno, esto es bien interesante porque cuando uno ve el número de casos en mujeres, puede ver cómo a partir de los 20 años de edad se incrementa el número de casos y se concentra en la edad media, de 20 a 24 años, hasta los 29 años, hasta los 34 años. Mira, la mayor cantidad de contagios de mujeres ahora es súper joven. Entre 20 y 34 años son los tres más altos. Y otra cosa es que estas mujeres jóvenes, una parte de ellas hace una enfermedad grave. No es solo que se enfermaran más y hicieran un cuadro leve, sino que una parte de ellas hace una enfermedad grave. Ese es el gran problema. Incluso las embarazadas no es que tengan más riesgo, tienen riesgo igual que el resto de las mujeres, pero hay dos vidas en juego y hoy en día vemos cada día más mujeres embarazadas en este rango de edad y con enfermedad muy grave. Claro, tenemos gráfica también de cómo está la fotografía de los hombres, Gonzalo. Es parecida, parece, la gráfica, ¿eh? Sí, también hay una concentración en este grupo etario. Los hombres además tienen una cantidad de receptores que hace más fácil que el virus entre, que haga una enfermedad grave, y uno ve, oh sorpresa, desde los 20 años gran acumulación de casos y empieza a disminuir después de los 54 años. Ahí se concentra el grupo etario de mayor cantidad de enfermedades. Y no solo nuevamente que hagan enfermedad leve, sino también enfermedad muy grave. Este concepto que mucha gente ha grabado a fuego en su mente de que soy joven y no me va a pasar nada, bueno, los números están demostrando que no es así. Sí.